Bienvenidos a esta primera sesión de la Academia del año 2018. El tema que nos ocupa hoy, radón residencial y cáncer, es un tema que considero de interés para todos como profesionales sanitarios y también a nivel personal por el posible riesgo de exposición a este carcinógeno que podemos tener nosotros. Sabéis que el radón es un gas que procede de la descomposición del uranio presente en las rocas de la corteza terrestre, y creo que también todos tenemos conocimiento de que Galicia y particularmente Orense son zonas que se caracterizan por su elevada concentración de gas radón interior. El radón fue declarado carcinógeno humano por la Agencia Internacional del Cáncer, la IARC, de la OMS en el año 1988. Y es, después del tabaco en fumadores, el segundo factor de riesgo para el cáncer de pulmón y el primer factor de riesgo en nunca fumadores. Para hablar de este tema tenemos aquí a Alberto Ruano, un experto y una verdadera autoridad en la materia. Alberto es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina. Tengo que decir que también está acreditado para ser catedrático, acreditado a cátedra por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad del Profesorado, la ANECA, ¿no? Sí. Se llama. Es doctor en farmacia y es miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia. Bueno, Alberto investiga y publica mucho y bueno en dos grandes líneas de investigación. Una de ellas es la epidemiología del cáncer y radón residencial, y otra la evaluación de productos y servicios sanitarios. Entre su proyección internacional, destacar que hizo varias estancias de investigación en universidades de gran prestigio en Estados Unidos, en la Escuela de Salud Pública de Harvard y en la Universidad de Brown. Bueno, aquí ya me parece muy meritorio lo que le llevó a una de estas universidades, y es que obtuvo una beca Fulbright. Las becas Fulbright, no sé si las conocéis, son unas becas del Departamento de Estado de Estados Unidos y que tienen unos criterios de selección muy rigurosos. Ya, ciñéndonos un poco más al tema que nos ocupa, es el autor, uno de los 3 autores españoles del Manual de Radón Residencial de la OMS, es codirector del Laboratorio de Radón de Galicia y en este momento es coordinador de epidemiología del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Bueno, deciros que Alberto Ruano supo establecer, y de hecho los estableció, vínculos de investigación muy fructíferos con compañeros de nuestra provincia, con el Servicio de Neumología, con Pepe Aval, Isaura Martínez, y como no, con el Servicio de Medicina Preventiva. Precisamente tengo que felicitarle porque estos días el Colegio de Médicos le otorgó un premio a una publicación sobre radón, el Colegio de Médicos de Orense, una publicación sobre radón que fue dirigida por él y firmada por un amigo de Medicina Preventiva. Bueno, sin más, creo que ya es el momento de dar la palabra al ponente. Bueno, Alberto. muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Sande, y antes de nada también quería agradecer la invitación de la Academia, agradecer a la doctora Sande estar hoy aquí. Yo estoy verdaderamente complacido, ¿no?, de dar hoy esta conferencia, y buena parte de lo que ha comentado la doctora Sande es fruto de un trabajo de un equipo de investigación, y como ella ha comentado, algunos de los miembros de este equipo de investigación están aquí: el doctor Aval, la doctora Parente, Margarita Castro también, que hizo la tesis con nosotros sobre radón, y tenemos ya una colaboración con este hospital y con médicos de esta provincia que viene de lejos. Y de hecho algunos de los artículos que yo voy a mostrar hoy son fruto también de esta colaboración. Yo voy a hablar de radón residencial y cáncer, y estaría también muy contento si al final surge un pequeño debate, no se quedan ustedes con ninguna duda, preguntan todo aquello que consideren oportuno, y yo, en la medida que pueda,
pues trataré de contestar las dudas que puedan tener. Este es un poco el guión de lo que yo voy a comentar. Hablaré muy brevemente de la epidemiología del cáncer de pulmón. Posteriormente pasaremos a hablar de la relación que existe entre radón y cáncer de pulmón, estudios realizados en España, también una pincelada sobre susceptibilidad genética. Hablaré con un poquito más de detalle sobre un estudio sobre el que vamos a cerrar muy próximamente el reclutamiento, que es el estudio de factores de riesgo de cáncer de pulmón en nunca fumadores. Hablaremos del posible efecto del radón interior sobre otros cánceres diferentes al pulmonar y acabaré hablando un poquito del mapa de radón de Galicia que llevamos desde el laboratorio de radón de la Universidad de Santiago de Compostela. Aquí podemos ver cuál es la incidencia y la mortalidad por cáncer en Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos buenos registros y a nosotros nos sirve de ejemplo para saber lo que va a venir dentro de unos años. Fundamentalmente porque tienen una epidemia tabáquica adelantada a la que existe en nuestro país y lo que podemos ver es que, voy a utilizar el cursor del ratón, lo que podemos ver es que tanto en hombres, estos son casos en hombres y estos son casos en mujeres, pues es el segundo cáncer en número de casos, en incidencia, pero si nos vamos a la mortalidad ya vemos que 1 de cada 4 hombres y mujeres americanos fallecen por cáncer de pulmón, lo cual nos da pues una idea de la importancia que tiene este cáncer. Si nosotros hacemos la evolución de la mortalidad por cáncer de pulmón en España en los últimos 12 años, lo que podemos ver es que mientras en hombres ha habido un muy ligero aumento en la mortalidad, en las mujeres sí que vemos que el número de muertes por cáncer de pulmón pues se ha prácticamente duplicado en la última década. Y yo me atrevo a decir que próximamente, yo creo que en los próximos 3-4 años, habrá el mismo número de mujeres que mueran de cáncer pulmonar que las mujeres que mueran por cáncer de mama en nuestro país. Y probablemente lo vayan a superar dentro de 6 o 7 años. Sabemos que la supervivencia del cáncer de pulmón es también escasa. Datos relativamente recientes nos están indicando que en España la supervivencia a 5 años anda en torno al 11%. Sabemos que hay una relación directa entre el diagnóstico precoz y la supervivencia del tumor, pero el problema es que la mayor parte de los casos que se diagnostican pues son diagnosticados ya en un estadio 4, donde hay una metástasis y pues ya no se puede curar esta neoplasia. Aquí tenemos los datos de la supervivencia a 5 años para distintos tumores, según el registro Eurocare 5, donde vemos señalada con una flecha roja la supervivencia a 5 años de cáncer pulmonar. Solo hay 4 cánceres que tienen supervivencias peores, que son el de hígado, pleura, páncreas y esófago, lo cual pues nos indica que hay aún mucho camino por recorrer en el tratamiento de esta enfermedad. Podemos decir que el cáncer de pulmón es una enfermedad multifactorial y sus factores de riesgo los podemos dividir en 2 grandes grupos. Podemos hablar de factores de riesgo que vienen con el individuo, factores de riesgo que nosotros no podemos modificar, la edad, susceptibilidad genética, antecedentes familiares de cáncer, enfermedades pulmonares previas, y tenemos también otro tipo de factores que sí son modulables y que son ajenos al individuo o que éste los podría modular de alguna manera. Entre ellos destaca fundamentalmente el tabaco, el radón residencial, la dieta y también ocupación y ciertas actividades de tiempo libre. El radón residencial, como ya ha comentado la doctora Sande, pues es el segundo factor de riesgo del cáncer de pulmón en importancia después del tabaco y es el primer factor de riesgo del cáncer de pulmón en sujetos que no han fumado nunca. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental norteamericana. ¿De dónde viene toda esta evidencia científica acerca del radón, su vínculo con el cáncer de pulmón y también, muy brevemente, qué es el radón y qué supone la exposición al radón? Bueno, esta es una fotografía que yo tomé en Connecticut en el año 2006. Lo que podemos ver en este cartel es precaución. La exposición prolongada al radón puede ser peligrosa para su salud. Y justo debajo de este cartel había unas escaleras donde uno entraba en una mina turística, se podía visitar, había sido una prisión, no recuerdo si era una mina de uranio, pero lo que estaban haciendo era informar a los visitantes de que en esa mina iba a haber concentraciones elevadas de radón y les estaban advirtiendo. El nuevo Código Europeo contra el Cáncer, había una versión del año 2003 y esta versión es de octubre del 2014, lo que nos dice este Código Europeo
firmado o avalado por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, es que hay una serie de factores que podemos tratar de evitar si queremos reducir el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer, y entre estos factores vemos que en primer lugar está el no fumar, también aparece el no exponerse a un ambiental de tabaco, sustancias carcinogénicas, exposición a luz solar, y en el punto 9 pues vemos que se introduce la exposición a radón. Nos dice concretamente: averigua si estás expuesto a concentraciones elevadas de radón naturales en tu casa y actúa para remediarlo en caso de que así sea. ¿Qué es el radón? Bueno, el radón es un gas noble, sin color, inodoro, insípido. Lo estamos respirando ahora mismo aquí, esperemos que en concentraciones bajas, está en todas partes y procede de la descomposición de una sustancia que contiene la corteza terrestre, que es uranio 238. Lo verdaderamente problemático del radón no es el radón en sí mismo, sino los descendientes de vida media corta que ahora veremos. Hay varios isótopos de radón y el más frecuente e importante desde el punto de vista epidemiológico es el que se denomina radón 222. Consiste en este radón 222 en el 80% de todo el radón que tenemos. Y aquí podemos ver la serie de descomposición radiactiva que tiene como elemento de cabecera el uranio 238. Vemos que va pasando el tiempo, ese uranio después de millones de años se va transformando. Aquí aparece el radón 222, con una vida media de 3,8 días, y tenemos dos descendientes de vida media corta, que son polonio 218 y polonio 214, que cuando se transforman en otros elementos lo que hacen es liberar radiación alfa. Es esta radiación alfa que liberan estos descendientes de vida media corta la que puede afectar a las células del epitelio pulmonar. De hecho, lo que ocurre con la radiación alfa es que, si bien es muy poco penetrante, no es capaz de atravesar una hoja de papel, sí que es muy energética, porque liberan toda su energía en un espacio de micrómetros. Y aquí podemos ver también que más de la mitad de la radiación que va a recibir un ser humano a lo largo de su vida, pues va a proceder del radón al que pueda estar expuesto. Aquí podemos ver, según el Consejo de Seguridad Nuclear, las distintas fuentes de radiación a las que va a estar expuesto el ser humano. Una buena parte va a ser radiación natural, no solo radón, sino pues rayos cósmicos, radiación procedente de los alimentos, y otra parte va a ser radiación artificial, fundamentalmente fuentes de radiación médicas, pruebas de imagen. En Estados Unidos este gráfico sería un poco diferente, porque el uso más indiscriminado de pruebas de imagen allí hace que la exposición a radiación médica en población americana sea más fuerte que la que pueda haber actualmente en población europea. Lo que ocurre acerca de la acumulación de radón es que se acumula en los espacios interiores. Si nosotros colocamos una vivienda o un lugar de trabajo en un lugar sobre el cual las rocas del subsuelo contienen mucho radón, pues hay más probabilidad de que ese espacio interior contenga concentraciones elevadas de radón. Aquí vemos algunas de las vías de entrada de radón en las viviendas. Lo que más va a influir, como he comentado, es la concentración de radón en las rocas del subsuelo, pero también puede haber otras fuentes de entrada de radón. Aquí vemos que puede entrar a través de grietas y fisuras, puede entrar a través de las juntas, puede haber un poquito de radón que entre en la vivienda disuelto en agua, algo procedente también de los materiales de construcción. Y también es conveniente indicar que el radón, como procede de la corteza terrestre y es un poco más denso que el aire, pues tiende a haber más cantidad en los pisos inferiores, y también tiende a haber más cantidad en casas que tengan pues un sótano. Aquí es claro, es fácil ver que si nosotros excavamos este sótano, el radón no puede entrará no únicamente por aquí, sino que también podrá entrar por las paredes laterales de este sótano y desde ahí pues poder difundir al resto de la vivienda. Y también estudios realizados lo que nos indican es que el material de construcción, como mucho, pues podrá contribuir hasta un 20% en la concentración de radón interior, con lo cual no necesariamente tenemos que asociar el vivir en una casa de piedra, de granito, con el hecho de que ese domicilio vaya a tener necesariamente unas concentraciones elevadas de radón. No tiene por qué ser así. Y el radón pues fue declarado carcinógeno humano hace ya 30 años, como ya se ha comentado, tanto por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana como por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. En aquel momento en Norteamérica, y siguen vigentes en la actualidad,
se estableció un nivel de acción consideramos una concentración de radón a partir de la cual se supone que hay un riesgo para la salud de 148 becquerelios por metro cúbico, y la Organización Mundial de la Salud, en un informe que publica en el año 2009, establece un objetivo, digamos, diana, ideal, de 100 becquerelios por metro cúbico y un objetivo, digamos, tope, a no superar, de 300 becquerelios metro cúbico. Ahora veremos de dónde vienen estos niveles de acción. Este es un folleto del condado de Boulder, en Colorado, en Norteamérica, para ciudadanos normales. Lo que viene a decir este folleto es: ¿está tu casa libre de radón o es una casa segura frente al radón? Y es muy ilustrativo porque lo que vemos, por ejemplo, en esta figura es que salen una serie de puntos rojos, y lo que vemos es que a más puntos rojos, más concentración de radón. Vemos que hay más puntitos rojos hacia la parte inferior. Nos habla de dónde viene, de la importancia que puede tener el radón en las casas de Colorado, y una información de salud pública interesante, en la cual nos están diciendo que si tú vives en una casa en la cual puede haber 148 becquerelios o más, 148 nivel de acción americano, esto es equivalente a recibir 200 placas de tórax al año. Y esto lo vemos aquí a través de mamá, papá, el abuelo, la abuela, que están recibiendo toda esta radiación anualmente si tenemos una concentración de radón superior en esa vivienda. En Estados Unidos también estudios realizados nos indican que el radón por sí solo pues significaría un total de 21.000 muertes al año. El radón, el cáncer de pulmón atribuido a radón, pues estaría su incidencia pues por debajo de todas las muertes causadas por leucemia y también de todas las muertes causadas por linfoma. Los primeros estudios sobre radón y cáncer pulmonar se realizaron en mineros. Estamos hablando de la década de los años 80, fundamentalmente, mineros de distintos materiales. Encontraban asociaciones en estos estudios, de manera que aquellos mineros que estaban expuestos a concentraciones de radón tenían más riesgo de tener un cáncer pulmonar, y posteriormente, sobre todo en la década de los años 90, ahora pondré algún estudio de estos, pues se comenzaron a hacer estudios en población general. Estudios de casos y controles. Consistían estos estudios en seleccionar sujetos con cáncer de pulmón, sujetos sin cáncer de pulmón, colocarles un detector de radón en su casa, y la mayor parte de esas investigaciones lo que observaban era que había más radón en las casas de los enfermos de cáncer de pulmón que en las casas de aquellos sujetos que servían como comparación. El estudio más importante de este tipo realizado se publica en el año 2005 en el British Medical Journal. Nosotros participamos en este estudio y incluyó pues 21.000 participantes, 7.000 casos y 21.000 controles. Es el estudio más citado sobre radón residencial y cáncer de pulmón, y lo que observa este estudio es que hay una relación directa entre la concentración de radón y el riesgo de cáncer de pulmón. De manera que por cada 100 becquerelios por metro cúbico que aumenta la concentración de radón, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta en un 16%. Es este estudio el que lleva después, un poquito más tarde, a la Organización Mundial de la Salud a decir que los 100 becquerelios pues son ese nivel ideal que deberíamos tratar de llegar siempre pues en todos los domicilios. El mismo año se publica otro estudio parecido en Epidemiology, una revista americana, con todos los estudios de casos y controles norteamericanos, con menos tamaño muestral, pero que también encuentra una relación lineal y estadísticamente significativa entre la concentración de radón y el riesgo de cáncer de pulmón. En Galicia tenemos estudios realizados sobre radón y cáncer de pulmón, bastantes estudios. El primer estudio pues, fue dirigido por el profesor Barros, que es, digamos, podemos decir que es el padre, ¿no?, del radón. Yo soy un descendiente de vida media corta, pero fue publicado este estudio en el año 2002 en una revista americana muy importante de epidemiología, y incluyó esta investigación 160 casos de cáncer de pulmón y 240 controles. Se realizó en el área sanitaria de Santiago, y aquí se observan dos cosas. Lo primero, el radón puede producir cáncer de pulmón ya a concentraciones bajas. Estamos hablando de concentraciones tremendamente bajas, y además existe una sinergia importante entre el radón y el consumo de tabaco. De manera que personas que estén expuestas a radón en su domicilio y fumadoras pues pueden tener hasta 46 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón que una persona no expuesta a radón y que no sea fumadora.
Posteriormente, en un estudio en el que bueno, pues ya participa el doctor Aval, en el año 2012, publicamos otra investigación, pero ya mucho más potente. Este estudio es un estudio de casos y controles del área sanitaria de Santiago y del área sanitaria de Ourense. También participó la doctora Castro, que está aquí, y encontramos que, de nuevo, estos resultados de este estudio inicial se repiten y vemos que, de nuevo, encontramos un riesgo de cáncer de pulmón estadísticamente significativo a partir de 50 becquerelios por metro cúbico, y vemos también que hay una sinergia muy importante entre la exposición a radón y el consumo de tabaco. Este estudio se publica en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, que es la revista oficial de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer. Paralelamente a este estudio, y con los sujetos de este proyecto FIS, fue un proyecto financiado por el FIS, publicamos otra investigación en la cual estábamos interesados en conocer si había algún tipo de modulación en el efecto del radón debido a la susceptibilidad genética. Publicamos estos resultados en Journal of Thoracic Oncology en el año 2014 y lo que vemos es que bueno, hay dos genes que influyen en el mayor o menor riesgo de cáncer de pulmón debido al tabaco, porque detoxifican sustancias carcinogénicas presentes en el tabaco, las hacen más hidrosolubles, de manera que esas sustancias carcinogénicas son más fácilmente eliminables por la orina, y da la casualidad que estos dos genes están ausentes en muchos caucásicos. Por ejemplo, la glutatión S-transferasa M1 está ausente en la mitad de la población caucásica, más o menos la mitad de los que estamos aquí no tenemos este gen. No pasa nada si no fumamos, porque si fumamos y no tenemos el gen, los compuestos carcinogénicos del tabaco van a ser más difícilmente eliminables. Y algo parecido pasa con este otro gen, glutatión S-transferasa T1, solo que está ausente en el 20% de los caucásicos. Lo que vemos nosotros en este estudio, se ve además de una manera pues bastante clara, es que si nos fijamos aquí en la concentración de radón, vemos que va aumentando. Sujetos con el gen presente y sujetos con el gen ausente, lo que vemos es, por ejemplo, que los sujetos más expuestos a radón, con más de 148 becquerelios por metro cúbico, con el gen presente tienen un efecto de 1,5 y con el gen ausente tienen un efecto del 2,6. Y vemos que este patrón se repite para distintas exposiciones, con lo cual podemos hablar de una modulación del efecto debido a la presencia o ausencia de estos genes. Lo mismo ocurre, algo muy parecido, con la ausencia del gen de la glutatión S-transferasa T1. Continuando con estos estudios, publicamos un estudio muy sencillo, pero desde mi punto de vista muy interesante en Epidemiology en el año 2009, en el cual lo que queríamos ver era qué había pasado con aquellos sujetos a los cuales nosotros les habíamos medido radón en aquel primer estudio de casos y controles que reclutó sujetos entre 1992 y 1994. Esos sujetos se habían seleccionado aleatoriamente de la población general de Santiago de Compostela. De esos 240 que yo comenté antes, pudimos saber el estado vital, si estaban vivos, si habían tenido algún cáncer, de 211 personas. Después de 12 años de seguimiento medio, quisimos conocer, consultando el registro de mortalidad de Galicia en 2007, pues cuáles de ellos habían desarrollado un cáncer y qué tipo de cáncer habían desarrollado estas personas a las cuales les habíamos medido radón muchos años antes. Lo que nos encontramos es que 25 de estos individuos desarrollaron cualquier tipo de cáncer, tenían, cuando se la medimos tiempo antes, 52 becquerelios metro cúbico en su casa, mientras que había 5 que habían desarrollado un cáncer de pulmón. La concentración de radón en la casa de estas personas por término medio era de 226 becquerelios por metro cúbico, mucha más concentración de radón, lo cual de nuevo, a través de un estudio de cohortes prospectivo, nos vuelve a decir que el radón pues, está produciendo cáncer de pulmón. Hemos podido también hacer estudios epidemiológicos de atribución de mortalidad. Esto bueno, requiere una serie de supuestos, una metodología un poquillo más compleja, en donde lo que vemos es que en torno al 25% de todas las muertes por cáncer de pulmón que hay en Galicia, en ese 25% el radón contribuye de alguna manera. Es verdad que la mayor parte, esto es importante destacarlo, la mayor parte de estas muertes son debidas a la sinergia que hay entre consumo de tabaco y exposición a radón. La exposición a radón por sí sola
pues produciría, lo podemos ver aquí, en torno a un 3% de todas las muertes por cáncer de pulmón. Pero esto también nos puede llevar a decir que el radón está contribuyendo en torno a una muerte diaria por cáncer de pulmón en nuestra comunidad autónoma. En nuestra comunidad autónoma anualmente puede haber del orden de unos 1.500 fallecimientos por cáncer de pulmón, pues una parte de estas son debidas a la presencia del radón en los domicilios. Después de hacer estos estudios de radón y cáncer de pulmón y haber observado lo que ocurría, pues nos encontramos en la situación de decir, bueno, ¿y qué pasará con la concentración de radón? ¿Cómo influirá el radón en la aparición de cáncer de pulmón en personas que no han fumado nunca? Para esto nos planteamos un estudio multicéntrico, incluyendo sujetos, casos que nunca hayan fumado y también controles pues, que nunca hayan fumado. Estudio en el cual participan todos los hospitales gallegos, este hospital también, Hospital Universitario Central de Asturias, Hospital Puerta de Hierro. Actualmente este estudio ya tiene 456 casos, un número parecido de controles, es un estudio muy potente de relevancia internacional y los resultados, la primera parte de ellos lo publicamos en la revista de referencia respiratorio europea, el European Respiratory Journal, donde vemos algo muy interesante y es que encontramos efecto del radón frente al cáncer de pulmón, pero este efecto es estadísticamente significativo a partir de los 200 becquerelios por metro cúbico. ¿Por qué esto es muy interesante? Porque lo que nos está diciendo es que necesitamos tener más radón en un domicilio para poder producir cáncer de pulmón cuando el tabaco no está presente, lo cual es lógico. Estamos hablando de que aquí no existe esa sinergia, con lo cual yo necesito más radón para poder inducir ese cáncer pulmonar. Aquí hay que hacer dos matizaciones y una es que nosotros en Galicia estamos en una situación, yo a veces pongo esto en los artículos porque es cierto, estamos en una situación de experimento natural, los japoneses hablaban de las bombas atómicas, no es un experimento natural, pero nosotros aquí, pues sí, tenemos radón y podemos... esta presencia mayor del radón nos permite modelizar con más facilidad posibles efectos dosis-respuesta. Y tenemos otra ventaja añadida y es que en nuestra comunidad autónoma, pues la gente tiende a vivir durante muchos años en la misma casa. Esto está bien, sobre todo si yo quiero atribuir un efecto de la concentración de un gas carcinogénico frente a una enfermedad determinada. En otros entornos, países anglosajones, la gente cambia mucho de domicilio y es más difícil decir, oiga, usted es que tuvo tanta concentración de radón durante muchos años. Esto es mucho más complejo de hacer. Hemos hecho también pues más estudios tratando de ver cómo el radón podía influir en ciertas características del cáncer de pulmón, en su estadio, en el tipo histológico. Parece que el radón puede influir un poco más en el cáncer de pulmón de célula pequeña, que es el más agresivo, aunque aquí no se vea esto. Parece también que podemos decir que hay una poca mayor concentración de radón, esto sí que es interesante, en sujetos que se diagnostican con cáncer de pulmón menores de 50 años, con lo cual nos está hablando de que tú necesitas menos tiempo de inducción de la enfermedad si tú tienes mucho radón en tu domicilio, es lo que se ve en estos gráficos de diagrama de caja. Y hemos podido también pues hacer alguna investigación acerca de si la exposición a radón puede o no tener algún papel en las mutaciones en genes diana para el tratamiento del cáncer de pulmón. Por ejemplo, el gen EGFR o la translocación ALK. Esto también lo hemos publicado recientemente. Verdaderamente no hay mucho conocimiento acerca de cuál puede ser el efecto molecular del radón frente al cáncer de pulmón. Nosotros estamos tratando de profundizar en esta vía, pero verdaderamente el efecto molecular específico pues, no se conoce, hay varias hipótesis. Y lo que vemos en este estudio, por ejemplo, se puede ver bien aquí, es que existe una concentración de radón diferente entre sujetos que tienen una delección en el exón 19 de este gen. Vemos que aquí esta gente, 49 individuos, tienen 216 becquerelios, frente a los que presentan una mutación puntual en la posición 858 del exón 21, pues tienen 118 becquerelios y la diferencia es casi estadísticamente significativa. Y vemos también que hay mucha mayor concentración de radón entre los que tienen translocación en el gen ALK frente a los sujetos que no lo tienen, aunque como tenemos aquí solo 12 individuos, una translocación muy poco frecuente, bueno, vemos que no se alcanza
esa significación estadística. Hemos podido ver también a través de este estudio de cáncer de pulmón en nunca fumadores pues patrones concretos de la enfermedad infrecuentes, como es la aparición del cáncer de célula pequeña en gente que nunca ha fumado. El cáncer de pulmón de célula pequeña es muy infrecuente en nunca fumadores, pero nosotros al tener una serie grande, pues hemos conseguido tener frecuencia y ver qué era lo que estaba pasando con estas personas. Esto también lo publicamos en European Respiratory Journal y lo que vemos, esta es la descripción de esos 19 casos, pero sí que vemos que la mayor parte pues, son mujeres. La mayor parte de sujetos de este estudio en nunca fumadores son mujeres porque no porque tengan más o menor efecto, sino porque la mayor parte de los hombres han fumado en algún momento en su vida, mientras que las mujeres, sobre todo las más mayores, pues hay mucha mayor frecuencia de mujeres que nunca hayan fumado. Lo que podemos ver es que aquí, entre algunas de ellas, pues tenemos concentraciones de radón verdaderamente altas, 1430 becquerelios, 1000 becquerelios, etc. ¿Produce el radón residencial otros cánceres? No. Yo ahora voy a presentar resultados, pero hay que decir que no. Nosotros estamos explorando una vía, a ver si puede o no haber algún tipo de asociación, pero lo que dice la OMS, y nosotros lo suscribimos, es que hoy por hoy el cáncer, el radón residencial está única y exclusivamente vinculado al cáncer de pulmón. Hay estudios en otros países sobre otros tumores, yo no voy a entrar en esto, voy a presentar los nuestros, pero con resultados que podemos calificar de especulativos. Nos dicen que sí, otros dicen que no, metodología no es un poco más rigurosa, otros un poco menos rigurosa, pero sobre todo diversidad de opiniones. Hemos publicado, por ejemplo, un estudio ecológico. Los estudios ecológicos son muy malos, porque son muy malos en el sentido de poder decir que puedan concluir causalidad, y estos estudios ecológicos que yo voy a presentar, este es uno, lo que hacen es correlacionar la concentración de radón a nivel municipal con la mortalidad por un cáncer determinado. En este caso es mortalidad por cáncer de esófago, pero no es otra cosa que una media municipal de radón con la media municipal de mortalidad por un cáncer determinado, con lo cual aquí no tenemos datos de tabaco individuales, ni de consumo de alcohol, ni de otras variables que puedan confundir esta relación, con lo cual no podemos concluir causalidad. Sí que vemos que aquí parece que hay una asociación, una correlación lineal y que, bueno, en su caso era significativa. Vemos que hay una pendiente positiva, este es el riesgo relativo, esta es la concentración de radón. Vemos que cada puntito de estos pues es un municipio. En cambio, pues en las mujeres vemos que esta pendiente pues es negativa. Este resultado que voy a presentar ahora sí que es muy interesante, porque si se acuerdan ustedes de ese estudio que yo decía que se publicó en Epidemiology, siguiendo a aquellos 211 individuos que les habíamos medido radón hacía años, pues nosotros con los datos de los sujetos del mapa de radón de Galicia hemos querido hacer algo parecido. Es decir, tenemos información de gente a la cual le hemos medido radón en un momento determinado y lo que hemos querido ver es si tiempo después esos sujetos han desarrollado pues, algún tipo de cáncer y tratar de relacionarlo con la concentración de radón que podían tener en el pasado. Esto lo hemos publicado en 2016 en European Journal of Epidemiology y lo que vemos es que en ese momento pudimos incluir aquí 2.127 sujetos, de ellos aparecieron 193 cánceres, pudimos averiguar, este fue un proyecto FIS financiado que tuve yo, y lo que vimos el estado vital a través de 3 cruces de datos, uno en IANUS, otro en el registro de mortalidad de Galicia y otro a través de llamadas telefónicas a estos participantes, con lo cual, bueno, se hizo una búsqueda bastante exhaustiva de lo que les había pasado. Lo que vemos aquí es que las mujeres, aquí vemos mujeres con menos de 50 becquerelios metro cúbico, mujeres con más de 50 becquerelios metro cúbico, es un estudio prospectivo, vemos que hay un efecto que es casi estadísticamente significativo de 1,8 y este efecto sí que alcanza la significación estadística en los sujetos que han vivido durante 50 años o más en el mismo domicilio cuando tenían concentraciones de radón superiores a los 50 becquerelios por metro cúbico. Si desagregamos estos resultados por tipo de tumor, lo que vemos es que para cáncer de próstata hay un efecto cercano a la significación estadística de 2, para el cáncer de mama hay un efecto de 2,4, pero bueno, está un poco lejos de la significación estadística, y sí que vemos que para el cáncer de estómago hay un efecto
alto de casi 11, estadísticamente significativo, pero este resultado hay que cogerlo con pinzas porque solo tenemos 12 casos de cáncer de estómago. Dicho esto, sí que paralelamente en el tiempo se publica un estudio estadounidense en donde dice que sí que parece que podría haber una relación, a lo mejor especulativa, de nuevo no se puede concluir nada con esto, entre el radón y el cáncer de estómago, y bueno, también como consecuencia de esto publicamos una carta en otra revista. Vemos aquí también otro estudio ecológico publicado el año pasado ya, entre concentración de radón a nivel municipal y mortalidad por tumores cerebrales. Vemos que aquí tenemos a los hombres, vemos aquí a las mujeres, en ambos casos la pendiente de la relación es positiva, podríamos decir que parece que podría haber alguna relación, pero de nuevo es un estudio ecológico, no podemos concluir nada. Y esa es un poco la línea en la cual pues estamos trabajando en cuanto al radón y su posible asociación con otros tumores. También dentro de este ámbito tenemos pues la elaboración de mapas de radón, ¿no? Nos interesa mucho conocer cómo es la distribución de radón dentro de nuestra comunidad autónoma y en línea o de manera paralela a lo que se está haciendo en otros países de nuestro entorno. Nosotros ahora veremos en el mapa de radón de Galicia, actualmente colgadas en nuestra página web, tenemos 3.400 mediciones en todos los municipios gallegos, pero en Escocia, con una población de 6 millones, tienen 28.000 mediciones, y en todo el Reino Unido, en lo que es Inglaterra y Gales, tienen 600.000 mediciones, con lo cual, aquí vamos un poco a pedal, pero bueno, tratamos de ir. Y este es el mapa, por ejemplo, nacional de radón. En este mapa de radón, que fue coordinado por la Universidad de Cantabria, financiado por el Consejo de Seguridad Nuclear, nosotros en nuestro laboratorio medimos toda Galicia y toda la franja que va desde Asturias hasta Huelva, León, Zamora, Salamanca, toda Extremadura, y se basa en cuadrículas de 10 kilómetros cuadrados, y lo que vemos aquí es que la cuadrícula roja tiene más concentración de radón, y vemos que dentro de España hay una distribución desigual. Galicia es la comunidad más afectada, lo dice el Consejo de Seguridad Nuclear, lo decimos también nosotros, pero también hay zonas afectadas en todo el sistema central, norte de Extremadura, norte de la Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León, un poquito el norte de Castilla-La Mancha y sobre todo también la zona oeste, a Ribes del Duero, de Castilla y León. Y Portugal por esta zona también tiene grandes concentraciones de radón. Aquí hay una lengua geológica que se mete por debajo del Océano Atlántico y vuelve a emerger en Inglaterra, en la parte de Cornwall, toda esa punta que se mete en Atlántico, ahí tienen mucho radón también. Y esto es así. ¿Por qué esto es así? Pues porque estamos sobre rocas graníticas y el granito tiene radón. Tiene mucho uranio, le pese a quien le pese, y esto es así. Y por eso tenemos mucho radón en nuestra comunidad autónoma. Este es el mapa comarcal de radón, lo voy a pasar porque quiero poner el mapa de radón municipal de Galicia. Todo esto está en esta página web del Laboratorio de Radón de Galicia. Cada uno, en función de donde viva, puede ver, entrando aquí en una parte donde pone mapas y mediciones, cuántas mediciones han hecho, ahora lo voy a mostrar, cuántas mediciones han hecho en su municipio y cuántas de esas mediciones dieron por encima de los 200 becquerelios o de los 300 becquerelios. Este es el mapa de radón y lo que vemos aquí en rojo, a la izquierda, es los municipios que tienen más del 10% de las casas con concentraciones superiores a los 200 becquerelios, ¿vale? Buena parte de la provincia de Orense tiene un problema, buena parte de la provincia de Pontevedra, una parte un poco más pequeña de la provincia de La Coruña y menos la provincia de Lugo, y esto de la derecha pues es el mismo mapa, solo que utilizando un punto de corte más extremo, que son los 300 becquerelios por metro cúbico. Por eso se reduce el porcentaje o el número de municipios que tienen más del 10% de las casas con concentraciones de radón superiores a los 300 becquerelios por metro cúbico. Ahora explicaré el por qué utilizar los 300 becquerelios por metro cúbico como punto de corte. Según el Consejo de Seguridad Nuclear, en un documento que ha publicado no hace mucho, aproximadamente el 70% de toda Galicia
pues tiene concentraciones de radón que pueden significar un riesgo para la salud y es de largo la comunidad autónoma que más presenta este problema. Este es un mapa, bueno, pues de las provincias y vemos aquí que tienen más concentración Coruña, Pontevedra y Ourense, y aquí vemos también otra visión, pero en este caso con las medias de radón a nivel municipal. El nivel rojo, en el color rojo más intenso, lo que vemos son municipios, que los hay pocos, pero sí que hay 12 municipios que tienen concentraciones de radón cuya media geométrica es superior a los 400 becquerelios por metro cúbico. Hay que decir aquí que la mayor parte de estos municipios tienen muy pocas mediciones, porque son municipios muy rurales y con muy pocas mediciones, con lo cual también es un dato que hay que coger un poco con pinzas, ¿vale? Aquí vemos Ourense con una media geométrica que está entre 75 y 150 becquerelios, y esta es la tabla que yo comentaba. No sé si se ve bien, pero la voy a leer. Aquí, por ejemplo, bueno, se ven las provincias, el número de mediciones por provincia. Hacia el final, porcentaje de domicilios con más de 200 becquerelios por metro cúbico, porcentaje de domicilios con más de 300 becquerelios por metro cúbico, y si uno va, por ejemplo, a pinchar Ourense, yo he sacado aquí Ourense, esta es la comarca de Ourense, 170 mediciones, donde vemos que, donde está Ourense municipio, tiene 105 mediciones, con una media geométrica de 126 becquerelios por metro cúbico, el 26% de las casas medidas con más de 200 becquerelios y el 17% de las casas medidas con más de 300 becquerelios por metro cúbico. ¿Cómo se ha hecho este mapa? Con proyectos de investigación, con financiación competitiva, sin ayudas públicas, y es un instrumento vivo. Nosotros recibimos mediciones casi a diario de gente o de controles de nuestros estudios epidemiológicos o de gente que le apetece medir radón, y todas estas mediciones vienen a alimentar este mapa. ¿Qué nos gustaría a nosotros? A mí me encantaría en un futuro próximo poder decir, como tienen otros países, mira, yo es que vivo aquí en la calle Juan 23, en el número no sé cuántos, ¿qué radón puede haber por esta zona? Pues que uno meta la dirección y la concentración de radón estimada aquí es de tanto, y que uno tome su decisión. O como en el Reino Unido, que uno quiere comprarse una casa en no sé dónde y pide a la autoridad correspondiente la concentración de radón y le da un certificado para que decida o no decida, o a lo mejor pida una medida de radón, de protección de radón en ese lugar donde va a comprar. Ya estoy acabando. ¿Por qué es tan difícil concienciar a la población sobre el radón? Bueno, porque es un gas que no se sabe que está, aparece de manera natural, no hay muy bien a quién echarle la culpa, la corteza terrestre. Metodológicamente la atribución de muertes por cáncer de pulmón a radón es complicada. Tenemos un largo periodo de latencia también del cáncer de pulmón. Hoy por hoy no se ha demostrado que afecte a los niños, no es un riesgo terrible, aunque bueno, esto depende de cómo se mire. El tener un cáncer de pulmón no es una broma. Sabemos que el riesgo es heterogéneo en función de dónde viva uno, y a veces uno vive en una casa y puede tener mucho radón y en la casa de al lado pues tener poco radón. Es un gas, con lo cual es a veces caprichoso y se puede colar por unos sitios. Es un riesgo voluntario, lo podemos prevenir. Hay cierta falta de presión mediática, aunque yo creo que actualmente hay una sobrepresión mediática y no somos conscientes de su presencia. Sí que me gustaría, yo esto lo comento a veces, de lo que para mí pueden ser ciertas incongruencias, ¿no? Para mí es una incongruencia que haya legislación buena, muy buena, acerca de la exposición a humo ambiental de tabaco en lugares públicos. Esto está fantástico. El humo ambiental de tabaco produce cáncer de pulmón, también se cree que contribuye a otras enfermedades, pero el efecto del humo ambiental de tabaco sobre el cáncer de pulmón es mucho menor del que puede tener el radón residencial sobre el cáncer de pulmón. Sobre uno tenemos legislación y sobre el otro, hoy por hoy, no tenemos legislación. Yo espero que el mes que viene, según dicen fuentes oficiosas, el Gobierno va a transponer una directiva europea que ahora comentaré. Esto es lo que dice esta directiva europea, fue publicada en el año 2014, obliga a los Estados miembros a transponerla como tope en febrero de 2018, es decir, el mes que viene, y dice esta directiva europea dos cosas. En primer lugar, que hay un nivel tope de 300 becquerelios por metro cúbico en viviendas,
y hay un nivel tope de 300 becquerelios por metro cúbico en lugares de trabajo. Y además dice la Directiva Europea que todos los estados tienen que tener un plan nacional de radón. Y dice que los estados deberían de tener también un código técnico de edificación para hacer viviendas a prueba de radón, como tiene Irlanda desde hace ya muchos años, donde dice, si uno tiene una casa o quiere hacer una casa en un lugar en el cual se sabe que hay mucho radón, pues el constructor tiene que hacer una doble medida, es decir, hacer la casa a prueba de radón. Y luego en todo el país una medida sencilla digamos, de resistencia a esta concentración de radón. Hay países de nuestro entorno que no fijan los 300 becquerelios porque ya han ido más allá, como por ejemplo Irlanda, el Reino Unido, tienen 200 becquerelios como nivel de acción ya desde hace tiempo, Canadá, 200 becquerelios, Estados Unidos, ya lo comenté, 150 becquerelios, y nosotros también llama mucho la atención, os explicado un editorial hace poco, sobre estos niveles de acción, ¿no? Porque a mí me llama la atención que nosotros, ante un mismo carcinógeno que actúa de la misma manera, pues población americana, irlandesa o inglesa, pues tenga un mayor nivel de protección de la que podamos tener nosotros aquí, ¿no? Y esto verdaderamente desde un punto de vista de salud pública pues no se sostiene. Ya para acabar, bueno, pues el radón es muy relevante, ¿no? Como radiación ionizante en Galicia, aún más aquí. Es necesario un poco más de concienciación, también aborda este problema desde un punto de vista, yo siempre lo digo, con tranquilidad, no es algo nuevo, sabemos que está ahí, tampoco hay que, ponerse a hacer cosas extrañas, ¿no? Sabemos que hay una relación causal directa, sabemos que esta relación causal también existe en gente que no ha fumado nunca. Dicen la Agencia de Protección Ambiental Americana que si no se mide no se sabe, y esto es cierto, la mejor manera de saber si no puedes o no estar expuesto pues es medirlo, y podría quizá haber alguna relación entre otros tipos de patologías. Y es muy importante para todo esto, cuanto más definida tengamos la concentración de radón, sobre todo en áreas pequeñas, pues mejor podemos hacer políticas y medidas de prevención dirigidas a proteger a la población frente a este riesgo. Y nada más. Muchas gracias y ya está. Me llama mucho la atención pues la falta de interés, entre comillas, institucional, ¿no? ¿Hay alguna comunidad autónoma en España o algún organismo público que tenga más... que haya dado más pasos, ¿no? Que por ejemplo aquí en Galicia? A ver, la verdad es que es algo inexplicable, porque el radón hace 30 años que sabemos que produce cáncer, otros países tienen ya legislación también desde hace años. Ya en el año 2006, incluso antes de la publicación de este estudio Pooling o del informe de la OMS del año 2009, en el año 2006 se hizo un código técnico de edificación en el cual hubo presiones de distintos estamentos para que se incluyese ahí el radón para proteger a la población. No se incluyó. El Consejo de Seguridad Nuclear, que es la máxima autoridad de protección radiológica, en este sentido ha trabajado bastante en comunicar riesgos, el mapa de radón que tenemos ahí, es decir, en dar los instrumentos necesarios para que se hagan políticas de salud pública dirigidas al radón, pero no hay nada. Yo, sin ir más lejos, soy miembro de la Estrategia Nacional de Cáncer estatal, y en una reunión hace 2 o 3 años se proponen medidas de prevención basadas en este nuevo código técnico, en este nuevo Código Europeo contra el Cáncer. Cuando llego a la reunión veo que había medidas para todo, excepto para el radón. ¡Guau! ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, ¿no? Me llama mucho la atención. Y sabemos también que hay... sobre esto hay más legislación, ¿no? Aquí no tenemos mucho, no hay mucho tiempo, pero hay, por ejemplo, una orden del BOE del año 2012, que se llama Instrucción IS 33 del Consejo de Seguridad Nuclear, que obliga a varias cosas. Obliga a medir radón en determinados lugares de trabajo. Entre los lugares de trabajo donde obliga a medir radón están lugares de trabajo subterráneos, todos,
Lugares de trabajo como cuevas, establecimientos termales, aquí en Galicia se han medido balnearios, nosotros hemos medido muchos balnearios, empresas, industrias en las cuales se trabaje con carbón, fraccionamiento de tierras, de minerales, y también se obliga a medir en zonas de riesgo y escuelas, hospitales, que son establecimientos de elevada permanencia del público. Se dice además en esa orden de obligado cumplimiento que se deberían de medir todos aquellos puestos de trabajo situados en zonas de riesgo. Galicia es una zona de riesgo. Lo que ocurre es que entre el año 2012 y la actualidad el Consejo de Seguridad Nuclear no acabó de definir explícitamente lo que consideraba zonas de riesgo. Nosotros sabemos que Galicia es una zona de riesgo, con lo cual hay algo aquí. Y dice además esa instrucción que todas las comunidades autónomas tienen que tener por sus direcciones generales de industria un registro al cual las empresas comuniquen la exposición a radón de sus trabajadores a ese registro. Nosotros hemos hecho muchos estudios, y uno de ellos últimamente en colaboración con ISTAS, que pertenece a Comisiones Obreras. Una de las consecuencias de este estudio, se han medido 250 puestos de trabajo, es que uno puede tener radón en lugares de trabajo en donde uno no se sospecha, pues a lo mejor un sótano mal ventilado de Castilla-La Mancha, porque el poco radón que sube no tiene manera de escapar. Y si no hay trabajadores no pasa nada. El problema es cuando hay trabajadores, porque tienen un riesgo para la salud. Galicia no tiene este registro. Lo tiene Castilla y León, lo tiene Andalucía, lo tiene Castilla-La Mancha, lo tiene Asturias. Entonces, bueno, y nos consta también que hay un interés por parte de la Xunta de Galicia en este tema y de la Consellería de Sanidad. Nosotros estamos hablando con ellos y nos consta, no puedo decir que no hay ninguna preocupación, porque sí la hay, y me consta que esta preocupación existe y que hay un interés importante en colaboración. Pero la aproximación al problema tiene que ser multidisciplinar, porque además hay que tener en cuenta aquí que, es decir, hay una parte laboral de protección de los trabajadores con una responsabilidad de los empleadores, pero luego lo que haga cada cual en su casa o lo que quiera tener cada uno en su casa es de su casa, ¿no? Es su decisión. Entonces, bueno. ¿Y tú ves algún plazo, algún horizonte temporal para que esto sea realidad? Sí, a ver, nos dicen que el código, va a salir una nueva versión del Código Técnico de Edificación, nos decían que iba a salir en 2017, que ya pasó, y nos dicen que va a salir en 2018. Esto es muy importante, porque ya, si sale así, obliga a los arquitectos a construir, y no estamos hablando de cosas extraordinarias ni complejísimas, estamos hablando pues, de colocar una membrana en el cimiento del edificio para que el radón no pueda entrar dentro, o a lo mejor de un sistema de ventilación forzado, que es muy sencillo, no es otra cosa que poner un ventilador que meta o extraiga aire, pero si esto ya se pone en el papel, pues evitamos ya una buena parte del problema. Sí que me dicen desde el Ministerio, fuentes oficiosas, que el Plan Nacional de Radón está en pañales. Esta sería una oportunidad extraordinaria para, oye, mira, vamos a hacer cosas. Y no hay que inventarse nada, porque es que otros países ya lo tienen. Yo siempre digo, esto es un cortapega. A mí me hace gracia cuando, a lo mejor incluso en el ámbito gallego, uy, vamos a hacer un nuevo proyecto de investigación en radón, a ver cómo entran las... No, mira, es que esto ya se sabe. Vamos a hacer el cortapega de lo que hacen en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en los países nórdicos, donde han llegado a derribar urbanizaciones en los años 80, porque habían utilizado un material que se llama Blue Concrete, cemento azul, que se sabía que tenía mucho radón. Entonces, no es nada nuevo, simplemente hacer lo que hacen otros. Hombre, si vemos que hacen algo mal, tratar de mejorarlo aquí, pero vamos, que ya está. Y a día de hoy, un humano normal que quiera hacerse una casa libre de radón, ¿a dónde tiene que acudir para asesorarse? A ver, yo, si uno se hace una casa unifamiliar, pues hablaría con el arquitecto y le diría al arquitecto, mira, me preocupa el tema del radón, házmela a prueba de radón. Nosotros hoy es jueves, el viernes que viene tenemos un curso en el Colegio de Arquitectos de Galicia
sobre radón y construcción. Y yo no soy arquitecto, pero hablaremos un poco de radón y salud pública, un poco más extenso que esto, pero a la tarde va a venir un arquitecto de un instituto del CSIC que sabe cómo hacer esto. Y además tiene todo en Internet, cualquiera de ustedes que lo quiera mirar en Internet, medidas medidas de mitigación de radón. Y lo encontramos. Yo, y sin ir más lejos, para otra cosa, estaba buscando en documentos del Consejo de Seguridad Nuclear y ahí sale qué hay que hacer para hacer casas a prueba de radón. Y ya está. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer. No sé qué. Vamos a ver, para una casa nueva yo lo entiendo, yo lo que, aparte del susto de quererme ir para el Levante o para... donde yo vivo es un edificio relativamente nuevo, hecho encima de una roca aquí en el centro de Ourense. ¿Cómo puedo saber el radón que hay, cuánto me puede costar y qué medidas podemos hacer ahora, 15 años después de que está hecho el edificio, para mitigar o para solucionar el problema? A mí no me gusta hacer propaganda. Nosotros sí que medimos radón. Es decir, para medir radón hay dos maneras de medir radón. Una de ellas, la primera que voy a decir, es la que recomienda la OMS y el Consejo de Seguridad Nuclear. Y consiste en colocar un detector de radón, se llama de trazas, que tiene que estar colocado 3 meses. Y nos da una concentración de radón anualizada en ese lugar. Pero claro, hay que esperar 3 meses y luego la lectura de este detector. No es una concentración de radón muy fiable. Luego hay otros sistemas de medición un poco más caros. Esto vale en torno a unos 90 euros aproximadamente, 2 detectores. Luego hay otros sistemas que son un poco más caros, se llaman medición en continuo, donde es un aparato que se coloca, permanece allí 3 o 4 días, hace mediciones horarias de radón, y sirve sobre todo para dar una idea de la dinámica del gas, porque hay una variación diurna muy importante, ¿no? Sobre todo a primeras horas de la mañana se ve que hay picos de gas. Si a alguien le interesa ver esto, puede acudir a un periódico de Ourense de no hace mucho, donde se ven picos de este gas en el concello, y se ve que el pico a no sé qué hora alcanza los 2000. A mí qué me importa, porque esos 2000 están 1, 2, 10 minutos y luego baja. Me importa la media, no el pico de 2000. Y esto sirve si uno necesita a lo mejor tomar una decisión rápida. Pero bueno, si uno ha vivido 15 años en un lugar, creo que puede esperar 3 meses a tener un resultado mucho más fiable. A veces el hecho de vivir sobre una roca pues no significa que pueda haber mucho radón. El problema es cuando esa roca está fracturada y esa roca el basamento del edificio pueda tener grietas. Porque si la roca está fracturada, hay mucha más superficie de emanación de radón. Entonces, si la roca está bruta, pulida, probablemente igual incluso no signifique un problema. Nosotros hemos hecho mediciones en Coruña, y lo digo porque ha salido en prensa. Nosotros no decimos los resultados de nuestras mediciones, pero cuando salen en prensa, pues bueno. En el Palacio de la Ópera, no se conoce en Coruña. Yo soy de Coruña y a mí se me dicen, ¿en qué sitio de Coruña va a haber más radón? En el Palacio de la Ópera, porque mira, hay una cantera allí estupenda y tal. Pues este edificio no tiene ningún problema de radón, absolutamente ninguno. A pesar de que salió en la prensa que había un sitio que tenía, no recuerdo si eran 300 o 400 becquerelios. Esto no es un problema de radón cuando hacemos una medida que da un poquito por encima y todas las demás están por debajo. Ningún problema, a pesar de que alguien quiera alarmar. Esto es un ejemplo de que a veces uno, se lleva una sorpresa creyendo que puede haber una concentración de radón donde no la hay. Sí que es verdad que nosotros hemos hecho estudios y hemos encontrado una relación directa entre la altura de la vivienda y la concentración de radón. A más alto, menos radón, es lógico. Pero también hay una relación directa entre la antigüedad del edificio y la concentración de radón. Cuanto más antiguo es el edificio, hay más probabilidad de que haya radón. ¿Por qué? Pues distintos factores. Porque si, por ejemplo, son casas, y esto también puede influir en cierta manera en que tengamos más radón aquí en esta provincia, no mucho, pero sí un poco, son casas que tienen a lo mejor de más de 100 años, tienen un granito como material de construcción muy cuarteado, con mucha superficie de emanación,
unas ventanas más pequeñas porque no hay soluciones constructivas en aquel momento. Muchas casas en el rural, sobre todo las antiguas, las que no están reformadas, nos encontramos con que tienen suelos de tierra, en la parte de la bodega y demás. No hay ninguna resistencia que suba el radón por ahí, ¿no? Esto también puede contribuir un poco. En el caso de que se mida y haya radón, la solución es muy sencilla. Sellamiento de grietas y fisuras, la colocación de un... esto es una, puede haber muchas más. Hay materiales que no son caros, que son membranas resistentes y testadas a radón, que se pueden colocar en toda la parte baja del edificio y que impiden, porque son durables, no se fraccionan, no se rompen, que el radón pueda entrar dentro. Sistemas de ventilación, lo que se llama una arqueta de succión, que consiste, por ejemplo, si hay una casa unifamiliar, esto consiste en hacer una arqueta pegadita a la casa, pegada o incluso dentro de la propia casa, con unos ladrillos perforados mirando al exterior. La parte superior de esta arqueta se aísla y se conecta un tubo de PVC que lleve en la punta un ventilador, de manera que lo que está haciendo esto es extraer el radón de debajo de esa casa. El radón es un gas, va subiendo, y tú lo que estás haciendo con el ventilador es crear como un poco de vacío, y el radón que está yendo hacia tu casa va a la arqueta y lo echas para afuera. Y nosotros esto lo recomendamos cuando hay mucho radón. Si no hay mucho radón, bueno, pues probablemente sellamiento de grietas y fisuras, a lo mejor por un sistema de ventilación que no consuma al final cuando está colocado más que lo que es un ventilador, una bombilla, 60 vatios, 80 vatios, no sé, y esto funciona. Y no es caro, estamos hablando para una casa estándar unos quizá 2.500, 3.000 euros. Si es una comunidad de vecinos va a ser menos por vecino, pero muy importante que nosotros hemos visto presupuestos desorbitados, cuidado, y estos presupuestos son así. Pero yo cuando hablo con muchos periodistas y el mensaje es curioso, ¿no? Porque yo esto lo he dicho y cuando alguien contacta con otra persona que quiere... Nosotros no remediamos radón, vaya esto por delante, solo medimos, no nos dedicamos a esto. Tiene que ser a un coste razonable. Claro, y el periodista con el que hablaba, lo recuerdo, me dice, bueno, yo es que por la salud pago lo que sea. Oye, pero que no te timen, ¿no? Porque la solución para una casa no va a ir más allá de esto, ¿vale? Y hay solución, siempre hay solución, incluso en edificios catalogados por patrimonio, que nosotros hemos tenido alguno de estos y se acaba solucionando el problema. Catalogado por patrimonio significa que no puedes taladrar donde te da la gana, tienes que buscar otro sistema, pero hay solución. En Inglaterra las catedrales la mayor parte están medidas y solucionadas, o sea que... Sí, bueno, gracias por la precisión, ¿no?, de la exposición y por las recomendaciones, pero has comentado la gran presión mediática que hay. Esto, como todo, ofrece beneficios y riesgos. Si no lo explicamos bien, nos ha costado mucho asociar cáncer de pulmón tabaco, y ahora con los problemas que genera la adicción al tabaco, de justificación para fumar, e incluso las presiones del entorno para seguir introduciendo el tabaco en la sociedad, ¿no? Quiero decir que si esto no se expone bien, puede ser una buena disculpa para muchos fumadores de seguir enganchados al tabaco. Ojo, que no es que yo fumo, pero es que ahora no me mata el tabaco, es que me mata el tabaco y el radón. Es decir, con lo fácil que es, entre comillas, dejar de fumar, y lo difícil que es, a lo mejor, poner en marcha todas las medidas preventivas en Galicia, por ejemplo, relacionadas con la construcción. Es decir, yo veo ese cierto riesgo, no es solo que lo veo, sino que lo experimento con los amigos y con gente fumadora. Desde que en los medios de comunicación está el radón digamos, en auge, la respuesta inmediata de los fumadores es, bueno, también nos mata el radón. Esto es extremadamente importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, si comparamos lo que produce el radón con lo que produce el tabaco, es anecdótico. Es anecdótico, pero es un riesgo para la salud. Bien, dicho esto, cuando
estamos hablando de la conjunción entre radón y tabaco. Lo que se ha visto y lo que hacen algunos programas de salud norteamericanos es utilizar el radón para que muchos fumadores dejen de fumar. Porque les dicen, ¿sabe usted que si fuma, como uno de los estudios, yo no di el resultado, pero mire, en su casa usted tiene 200 becquerelios y fuma mucho. ¿Sabe usted que tiene 76 veces más probabilidades de tener un cáncer de pulmón? Y que si, por ejemplo, usted deja de fumar debido a esta concentración de radón, va a pasar a lo mejor a tener 2, 3, 4 veces más riesgo de cáncer de pulmón. Deje de fumar. Si esa persona mitiga el radón, su riesgo de cáncer de pulmón, pues va a seguir siendo de 20, de 30. Con lo cual, este es el mensaje que hay que dar. Y el mensaje que hay que dar también es que el riesgo de cáncer de pulmón, como el del tabaco, es probabilístico debido al radón. Claro, pero ¿qué probabilidad? La probabilidad de que yo tenga, si fumo, un cáncer de pulmón debido al tabaco es de 20 veces. 20 veces. La probabilidad, más o menos, de que yo tenga un cáncer de pulmón, si tengo mucho radón en mi casa, puede andar 2, 3. Bueno, es fácil de hacer la comparación, ¿no? Entonces, cuando a mí, por ejemplo, a veces me llama gente y es que tengo mucho radón en casa, 300, 400, 500, y yo lo primero que le pregunto, lo primero es, ¿usted fuma? ¿Hay alguien en su casa que fume? Si me dicen que sí, lo primero les digo, dejen de fumar. Olvídese del radón, dejen ustedes de fumar. Están multiplicando, tienen ustedes una gran lotería para tener un cáncer de pulmón. Y esto es, vamos, primordial. Darle la vuelta al mensaje, ¿no? Pero no está sin los medios. No, claro. No. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. No está sin los medios. Es más, cuando tú insistes, vamos a ver, si no fumas, ¿qué más te da tener 200 que 123? No fuméis ninguno y en los puestos de trabajo no fuméis tampoco. Sí. Ya está, ese mensaje no es el que está en los... Yo he ido a dar conferencias, recuerdo otro sitio donde fui, y claro, a mí no me gusta hablar de lo absurdo, pero lo voy a hablar. Porque en una conferencia, en un ayuntamiento, en el cual en el sótano tenían 600 becquerelios medidos y justo encima tenían una biblioteca infantil municipal, ¿no? Con trabajadores. En el sótano había una trabajadora y en la biblioteca había trabajadores también. Y era infantil, niños, preocupación. Bueno, total, que yo voy allí, hablo de lo que es el radón, efectos para la salud y demás. Y recuerdo que me pregunta una trabajadora, y claro, a ver, somos todos sanitarios, y la voz de un fumador se reconoce. Y estaba muy preocupada porque trabajaba arriba. Estoy muy preocupada por la concentración de radón que yo pueda tener. Y usted fuma. Y sí, pero olvídese del radón. Es que estoy muy preocupada porque no sé qué. Y la médico del trabajo ya nos ha dicho que en esta ludoteca en la cual no sabemos qué concentración de radón tenemos, sabíamos la de abajo, no la de arriba, que ni comamos, ni bebamos y que prácticamente no la pisemos. Dije yo, Dios mío, y que esto lo diga una médico del trabajo. Es alucinante. Y viendo el lugar, arriba tenían 30, 40 becquerelios, abajo 600, porque además la escalera daba al lugar de entrada, un sitio muy ventilado. Yo me imaginé que no iba a haber radón allí, pero hasta que no se mide no se sabe. Efectivamente no había. Pues esa gente estuvo preocupadísima pues durante un tiempo hasta que no se midió. Y la trabajadora abajo, muy razonable, no, si yo he mirado y tal, ya he visto que esto es probabilístico, pero bueno, quiero que me lo arreglen. Lógico, se arregló y ya está. Entonces, el sentido común es muy importante. El sentido común, cuando a mí me llaman de otro médico del trabajo de Coruña, en un sitio donde no medimos nosotros, pero había mucho radón, ¿y qué hacían con esos trabajadores que habían estado expuestos a tanto radón? Una tomografía computerizada anual para ver si tenían un cáncer de pulmón. Claro, yo soy una persona tranquila y me enfadé. Y le dije, o sea, que una persona expuesta a radiación, tú le quieres dar más radiación,
dime, búscame un libro, documentación científica, donde me digan que hay que hacer esto con gente que ha estado expuesta a radón, porque no la hay. Entonces, a ver, el problema viene cuando el desconocimiento viene ya del propio ámbito sanitario. Alberto, para un poquito centrar los riesgos, has estado hablando de todo tipo de riesgos relativos. ¿Los riesgos absolutos, exposiciones a largo tiempo, de qué estamos hablando? Estamos hablando de en torno a 23 casos para fumadores, estoy hablando de memoria, 23 casos por cada 1000 sujetos expuestos a 148 becquerelios, fumadores. En cambio, para gente que no ha fumado nunca, estaríamos hablando de en torno a, hablo de memoria, unos, creo que 8 o 9 casos por cada 10.000 sujetos nunca fumadores. Fijaos que la magnitud cambia totalmente. Hemos pasado de un denominador de 1000 a uno de 10.000, ¿vale? Lo que dice, por ejemplo, este artículo de la OMS con tantos sujetos es que se ve ahí también muy bien la sinergia, ¿no? La pendiente del riesgo cambia mucho cuando estamos hablando de fumadores o exfumadores frente a sujetos que no han fumado nunca. El mapa de Galicia está hecho sobre mediciones en viviendas, entiendo, ¿no? Sí. Pero no con las mismas condiciones en todas las viviendas. No. Entonces puede ser un poco engañoso, porque es distinto medir en 100 sótanos que en 100 terceras plantas. Son, muy interesante esta pregunta. El mapa no es engañoso, ¿eh? Son estas 3.411 que tenemos actualmente colgadas, son medidas en viviendas ocupadas, donde vive gente. No nos valen casas de vacaciones porque están cerradas y no hay movimiento. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros, desde un punto de vista de salud pública, queremos representar la exposición a radón de toda la población. Y en nuestro mapa, la mayor parte de mediciones están en plantas bajas o en primeras plantas. ¿Por qué? Porque es donde se sitúa el dormitorio principal de la vivienda, que es el lugar donde predominantemente medimos. ¿Y por qué medimos el dormitorio principal? Porque la gente pasa 8 horas durmiendo. Es el lugar de la casa en donde se suele pasar más tiempo. Eso no quita que nosotros podamos tener segundos, terceros, cuartos pisos, algún décimo, sí, porque la gente vive en décimos pisos. Y nos encontramos con que a veces hay gente que vive pues igual en un cuarto, un quinto piso, es infrecuente, pero sí que puede tener cierta concentración de radón. Entonces, nosotros podríamos decir, mira, truncamos esto y nos quedamos solo con plantas bajas y primeras plantas, pero nos interesa tener una representación poblacional. A veces hablamos con gente y en ese mapa nacional, que son cuadrículas de 10 por 10, claro, es que en Galicia hay cuadrículas sin medir. A mí qué me importa. A mí qué me importa no tener mediciones en Aveiga, en Penatrevinca, si allí no vive nadie. ¿Para qué? Pues este concepto es exactamente igual. Ahora estamos pasando a otra fase, que es el mapa censal. ¿Qué queremos? Nosotros lo que queremos es tener un mínimo de 2 mediciones de radón por cada sección censal, con menos de 1.500 habitantes, para tener como un zoom ya dentro de los municipios. Y puedo decir, por ejemplo, que en torno a la mitad de los municipios de Orense tienen están acabados por sección censal, de manera que yo pueda ir a la sección censal y tener un dato un poquito más fiable de lo que tengo. ¿Qué pasa? En ciudades que hay muchas secciones censales, muchísimas, es muy complicado bueno, pues alimentar, ¿no? Pero bueno, poco a poco ahí estamos. Isabel, sí, bueno, yo quería hacer un comentario sobre, bueno, enhorabuena por la sesión, por todo lo que haces, muchas gracias por contar con nosotros para los trabajos. Y a mí me llama la atención que, bueno, dices que va a entrar una normativa europea que va a ser de obligatorio cumplimiento también en nuestro país a partir de febrero, ¿no? Porque es que febrero está dentro, sí, está ahí al lado. Sí. Entonces, yo quería saber si tú sabes si los poderes públicos de España, y los nuestros en particular, cuáles son las medidas concretas que van a tomar para que eso pueda ser cierto, ¿no? Para que a partir de febrero se cumplan esas mediciones de radón.
¿Qué es lo concreto? ¿Qué vamos a notar? ¿Vamos a notar algo la población? No. Lo único que yo sé concreto es que esta directiva europea se puede buscar. Yo he puesto aquí los artículos. En uno de ellos, yo he hablado de los 300, en uno de ellos deja un resquicio que dice: los Estados miembros tienen que tener como tope los 300 becquerelios por metro cúbico, como tope. Si quieren pueden tener niveles más bajos, o podrían tener un nivel superior si las circunstancias del país así lo requieren. Es decir, dejan como una pequeña puerta abierta. Y esta directiva europea se sometió a consultas públicas en noviembre por parte del Ministerio de Agenda Digital o algo así. Nosotros hicimos una alegación en colaboración la presentó Comisiones Obreras y nosotros asesoramos, diciendo que lo que había que hacer era cerrar la puerta a ese resquicio. Oye, poner los 300, porque para España está muy bien tener los 300, no estamos al nivel de otros, con lo cual, bueno, mira, dentro de lo que cabe tenemos esto. Pero lo que nos dicen, tú hablas con gente, te informas, y lo que nos dicen es que lo que va a hacer el gobierno es transponer tal cual la directiva. Lo cual pasará a que esto pueda ser la jungla, porque va a haber mucho desconocimiento, puede haber gente midiendo sin condiciones de fiabilidad, porque medir radón es fácil y es barato, y yo me puedo comprar un aparatito en continuo que a lo mejor vale 300 euros, pero ¿quién me dice a mí que esto está calibrado? ¿Quién me dice a mí dónde lo tengo que poner? ¿Yo me compraría en mi casa un autoanalizador de glucosa si soy diabético para tener allí? No sé, no lo sé. Cada cual que haga un poco lo que... Y todo esto son cuestiones que sería el momento de regularlas o de poner algún tipo de criterio, directiva, desarrollar lo que tú estás diciendo, pero a mí me da que nos vamos a encontrar con la transposición de la ley sin código técnico de edificación, sin plan nacional, esto ya estoy seguro, sin plan nacional de radón. ¿Qué ministerios están implicados en la... Fomento, sanidad y no sé si alguno más. Y empleo debería. Industria también, por las direcciones generales de industria, que tiene que haber un registro centralizado a nivel estatal de estos. Y por ejemplo, se ha consultado, sabemos de estos registros en Asturias, en Castilla y León, y que tienen empresas registradas que han hecho mediciones de radón. Nosotros en Galicia estamos haciendo mediciones de radón para instituciones públicas y privadas, pocas, pero sí que hay instituciones privadas que se están preocupando de este tema. ¿Y los colegios de arquitectos no tienen así voz? Pues no sé. A ver, a nosotros ya nos han invitado a hacer este curso formativo, pero bueno, a mí ya me parece bastante. Es decir, yo estoy contento porque los arquitectos verdaderamente es en donde hay que sembrar un poco el pozo, ¿no? Yo el otro día hablé con una persona de aquí, de esta ciudad, y que estaba muy interesada y que quería hacer un edificio en condiciones, protegido frente al radón. Esto es lo que... Pero el interés no tiene que venir de un particular, tiene que venir de las instituciones, ¿no? Alberto, buenas noches. Felicitarte por la fluidez y los 45 minutos que me lo he pasado muy bien. 2. Eso que dijiste al principio de las chicas, es que yo lo constato todos los días. Vivo al lado de un instituto, están sentadas en el portal, pregunto, miro y veo que más chicas fuman que chicos. O sea que dentro de nada lo que has dicho sí. Será la verdad. Y la otra cosa es un poco de profilaxis, ¿no? Tenemos el mejor cirujano torácico del mundo en La Coruña, ¿verdad? Lo que me quedé con ganas es de preguntarle, que tanto enseñar a los chinos a operar por un único agujerito, ¿por qué no enseña a todos los gallegos? Porque al fin y al cabo les da aquí cosa que a lo mejor lo está haciendo y yo no lo sé. Y lo tercero es que existe un aparatito que llaman TAF, y me corregirán los colegas neumólogos, pero los americanos hace tiempo ya hacen una profilaxis a los que quieren, claro, no es obligatoria, que cogen el TAF, un TAF además no muy potente, no sé si es de 8, 4, 16,
Y lo que hacen es hacer a todos aquellos que andan por los 55 años, más o menos, y que no han dejado de fumar, o han dejado de fumar cuando han transcurrido 15 años, entonces le hacen un TAZ este año, otros le hacen el otro año, le hacen 4 en total. Con lo cual quiere decir que si tú coges el tumor en la fase inicial, mi querido amigo o colega de La Coruña lo saca por el agujerito y queda curado. Entonces, si a la par que hacéis todo esto del radón, que al fin y al cabo lo que te sale en el radón, yo lo transformé en porcentaje y me sale 0,08%. Los que están expuestos a un radón de más de 300, ¿cómo le llamaste? Becquerelios. Entonces, si no sería bueno hacer una campaña para esta gente, sobre todo para nosotros, los ordesanos, ¿no? Que parece que son los de más riesgo aquí. Alguno aquí sabe mi opinión sobre esto y la voy a dar. En primer lugar, políticas de prevención. Las chicas que veías tú, esto es un desastre. Porque yo cuando veo la prevalencia de consumo de tabaco en Norteamérica, en Estados Unidos, veo que ha ido bajando con el tiempo. Y yo lo que veo es que la prevalencia de consumo de tabaco en jóvenes, o especialmente en las mujeres, sigue igual desde hace años, en torno a un 20%, y no baja. Y en Estados Unidos estamos hablando de un 13 o un 14%, con lo cual han hecho mucho trabajo, cosa que aquí falta. Yo trabajo mucho en cáncer de pulmón, desde hace mucho tiempo. Y siempre digo que la cirugía uniportal está muy bien, pero que me demuestren la mortalidad mejorada al cabo del tiempo con cirugía uniportal. Porque cuando yo hablo con cirujanos torácicos que me dicen que tienen que reconvertir la cirugía porque lo que veían allí está mucho más extendido y era algo que no se veía en pruebas de imagen, en cirugía uniportal no se ve. Entonces, para hacer algo primero hay que demostrar que funciona científicamente con datos de mortalidad, a 1 año, a 3 años, a 5 años. Indudablemente, si se hace una cirugía mínimamente invasiva, que se hace para esto, se hacen recambios valvulares hoy a través de mini toracotomías y cosas así, esto está muy bien porque la gente sale caminando a los 2 días. Entonces, esto para mí es muy importante. Y en cuanto al cribado de cáncer de pulmón, hoy en día con tomografía computerizada de baja dosis, yo he publicado mucho sobre este tema y estoy radicalmente en contra. ¿Por qué? Porque tiene un número muy elevado de falsos positivos. Falsos positivos, esto lo saben aquí los neumólogos, significa un elevado porcentaje de nódulos más pequeños que 1 centímetro, que no van a ser un cáncer de pulmón, que hay que volver a radiar al cabo de 3, 6, 9, 12 meses, según el protocolo determinado para ver si hubo crecimiento. Durante todo este tiempo esas personas van a tener incertidumbre, porque no saben si tienen la enfermedad o no. Exposición a radiación, estamos hablando de radiar a gente entre los 55 y los 74 años. Estudios de modelización dicen que someter a una persona a este cribado supone exponerla a más radiación que la que han recibido supervivientes de la bomba atómica o trabajadores de centrales nucleares. Supone también cáncer inducido por radiación, supone también sobrediagnóstico, esto ocurre con todos los cánceres, y supone además un coste-efectividad verdaderamente, increíblemente desproporcionado si lo comparamos con el coste-efectividad de dejar de fumar. El coste-efectividad de dejar de fumar está en torno a entre 1.000 y 4.000 dólares por año de vida ajustado por calidad. Y estamos evitando, financiando tratamientos para dejar de fumar, estamos evitando un montón de cánceres respiratorios y cardiovasculares. El coste por año de vida ajustado por calidad del cribado de cáncer de pulmón, según datos del New England, es de 43.000 dólares al año para un fumador activo. Y para un exfumador estamos hablando de unos 600.000 dólares al año. El sistema rompe. Hemos publicado en Medicina Clínica que hacer este cribado en España necesitaría unos 160 tomógrafos dedicados solo a cribado, trabajando a doble turno. Los servicios de neumología aumentarían el número de broncoscopias en torno a un 50 o 75%. Si yo comparo este cribado
y esto lo saben muy bien los preventivistas, con el cribado de cáncer colorectal o con el cribado de cáncer de mama, no se sostiene, porque hay un positivo, se descarta en días, porque a la mujer positiva se le hace una ecografía con biopsia, 6-7 días, y al positivo de sangre oculta en heces se le hace una colonoscopia con biopsia, si el programa funciona bien, también en una cuestión de días, con lo cual la incertidumbre apenas existe. Datos publicados sobre cáncer de mama dicen que el tiempo que transcurre entre un positivo y el descarte de la enfermedad para una mujer que ha dado positivo en una mamografía lo definen como uno de los peores de su vida. Es lógico, claro. Oye, a ver si... Y estos son solo datos. Sobre esto nos acaban de aceptar una carta sobre un posicionamiento de algunos autores europeos en Lancet Oncology, precisamente con una tabla comparando estos cribados y demás. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Si queremos realmente reducir cáncer de pulmón, vamos a financiar tratamientos para dejar de fumar. A mí no me paga la industria, pero hay muchos intereses creados en este tema también. No sé si hay más preguntas. Una pregunta, por favor. Vamos a ver. Se me ocurre que los estudios estos se hacen en domicilios, en viviendas, y se extrapola de alguna forma al riesgo en la población. Sí. Pregunta, a nivel individual, a nivel personal, ¿se ha hecho algún estudio de exposición, conocimiento personal, de forma que una persona que haya estado en su casa, y aparte vaya a la mina, y aparte no sé qué, en el barrio y tal, tenga mucha exposición, puede tener una probabilidad de cáncer muchísimo más alta que lo que estamos viendo aquí, que parece una cosa pequeña, ¿no? No los hay. Sobre radón no los hay. Se están trabajando con dosímetros personales, pero hoy por hoy no hay ninguno publicado con dosímetros personales. Y esto estaría muy bien, porque nos permitiría verdaderamente saber la radiación a la que ha estado expuesto alguien. Ahora, por ejemplo, en esta directiva europea, que abarca todas las radiaciones ionizantes, una de las cosas también a las que obligan, si no recuerdo mal, es a que exista un registro para cada persona de la exposición que ha recibido debido a radiación médica. Y esto creo que en alguna comunidad ya lo tiene. Es decir, yo qué sé, pues si a mí, algo de mi vida, en los últimos 5 años, no sé, me han hecho pues un TAC y una fluoroscopia y una radiografía de tórax, pues ahí hay una manera de computar y tal. Creo que esto es así, pero no lo hay. Pero sí que sería muy interesante. Nosotros aquí, en estos estudios que hacemos, tenemos la ventaja de que el tiempo de residencia mediano entre casos y controles generalmente anda en torno a los 25-30 años, lo cual está muy bien porque nos permite decir que el radón que, digamos, han chupado pues ha sido más o menos el mismo, hasta cierto punto, porque yo a lo mejor me encuentro que pues, en mi casa puedo tener mucho o poco radón, pero es que en el trabajo donde me paso 7 u 8 horas, pues tengo lo otro. Entonces, bueno, también tiene, como todo, ¿no? Hay limitaciones. Sí. El nivel de radiación es una radiación alfa. ¿Es equiparable a la radiación gamma, por ejemplo, de una ISAM, ¿no? Sí. Funciona de manera distinta, porque la radiación gamma, por ejemplo, es mucho más penetrante, son todas radiaciones ionizantes, pero es mucho más penetrante. Entonces, es más complicado a lo mejor asociar la radiación gamma con un cáncer determinado, porque la radiación gamma te va a atravesar. Tienes una fuente radiactiva de gamma y te va a atravesar por completo. Entonces, habría que ver aquí la radiosensibilidad de los órganos. Se sabe que hay órganos que son radiosensibles. El pulmón es un órgano bastante radiosensible, el tiroides, las gónadas también son bastante radiosensibles. Entonces, bueno, habría que ver un poco por dónde ha pasado, pero no te puedo contestar más allá de eso. Muchas gracias por todo lo que nos enseñaste. A vosotros. Gracias. Entonces, bueno, eso es una estructura de los chiles. Gracias.